Muy buenos días, soy Patricia Núñez, presidenta del directorio de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar sobre Ley de Delitos Económicos y sus impactos en las empresas, el que hemos organizado en conjunto con nuestras empresas socias CAP, Keri y Lembella Abogados. La Ley 21.595, conocida como la Ley de Delitos Económicos, entró en vigencia el 17 de agosto del año pasado. En virtud de esta ley se efectuaron una serie de modificaciones a la responsabilidad penal en la alta dirección de la empresa. Además, se creó un catálogo de delitos económicos, se introdujeron más de 200 delitos económicos y se efectuaron modificaciones a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Las modificaciones a la responsabilidad penal de las personas jurídicas entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre de este año. Considerando las diferentes modificaciones al régimen legal de la responsabilidad penal de la empresa y de la alta dirección, como Cámara quisimos organizar este webinar para explicar de la manera más sencilla posible de qué se trata esta ley y conocer las acciones a seguir para dar cumplimiento a la misma. Por lo anterior, hoy contamos con un panel de expertos, somos unos privilegiados, que nos ayudarán a comprender las diferentes aristas de esta ley y que también nos presentarán cómo esta puede implementarse en las empresas. En caso de tener preguntas, los invitamos a dejarlas en el chat del webinar para responderlas al final de las presentaciones. En primer lugar, y para presentar la lista penal de esta ley, tenemos a Rodrigo Aldoney, consejero senior de Keri. Rodrigo es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuenta con un LLM y un doctorado en Derecho Penal de la Universidad de Friburgo en Alemania, y es profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito público y privado y ha sido reconocido por prestigiosas publicaciones legales internacionales, tales como The Legal 500, Best Lawyers, Leaders League, y su práctica se extiende a todas las áreas del derecho penal y compliance, tanto en el ámbito de litigios penales como asesorías corporativas. Muchas gracias y bienvenido, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias a la Cámara por la invitación a esta conversación, que bueno, resulta muy pertinente, como decía Patricia, en una parte la responsabilidad individual de quien ejerce función en la empresa ya está vigente, ¿cierto? Y respecto a la persona jurídica está pronto a entrar en vigencia. Por lo tanto, bueno, es muy interesante hacer una pequeña recapitulación de los impactos que esto genera en la empresa, como señalaba Patricia. Y a mí, para iniciar esta conversación, se me encargó, bueno, hacer una visión panorámica, ¿cierto?, sobre las implicancias penales de esta ley, que bueno, yo creo que si uno toma el texto y lo lee, bueno, puede que quede rápidamente frustrado, digamos, porque es una ley bien compleja, digamos, ocupa una técnica legislativa bien compleja, y lo que queremos hacer en lo que sigue en los próximos minutos es tratar de destacar los aspectos de mayor incidencia, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ya entrando directamente en materia, bueno, pusimos un pequeño extracto aquí del proyecto de la ley para ver cuál era el objetivo que se perseguía. Y todos sabemos, porque se ha publicado harto en la prensa, se ha conversado sobre ello, la idea es tratar de establecer sanciones más efectivas, más severas respecto a los delitos de cuello y corbata, ¿cierto? Entonces el mensaje habla de la conmoción y el rechazo social que generan estos delitos, ¿cierto? El impacto que tiene en el orden público económico, y busca, esa frase me parece muy gráfica, busca hacer justicia legislativa. Es decir, el diagnóstico es que habría una subsanción de estas actividades delictivas al interior de una empresa. Uno puede compartir esto o no, pensar que quizás está un poquito, no sé, el diagnóstico un poquito pasado, un poquito exagerado, pero la cuestión es que eso se traduce en la ley, se logra en la ley, diría yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta ley? Uno lo puede resumir en 5 puntos, para ser bien esquemático, ¿cierto? En primer lugar, define y más bien sistematiza delitos bajo este concepto de delito económico que señalaba Patricia. ¿Ya? Es muy importante tener presente ahí que lo que se va a denominar como delito económico en la ley son una cantidad de delitos que ya existen en nuestro sistema penal. ¿Ya? Es decir, la innovación en cuanto a crear delitos, que es el segundo punto que se señala, también existe, pero es menor cuantitativamente en relación a todos los delitos existentes que se pasan a denominar delitos económicos. ¿Ya? Bueno, también se crean delitos, como señalaba, y si bien son cuantitativamente menores, son en ciertos ámbitos bastante sensibles e importantes. Una, bueno, Jorge se va a referir a eso, ¿cierto?, al ámbito de la actividad de la dirección de empresa. Pero otro muy, muy importante está en el título de la ley, ¿cierto?, son los atentados contra el medio ambiente, que probablemente era algo muy sensible y un vacío, podríamos decir, en nuestra legislación comparado con otros países. ¿Ya? Entonces es un segundo aspecto relevante, pero cuantitativamente menor.
Ahora, cuando uno va a las sanciones, no a los delitos, sino que a las sanciones, ahí hay un cambio, yo diría que vamos aumentando en relevancia, un cambio muy relevante. ¿Ya? Por un lado, se incorporan nuevas sanciones, o sea, lo que se va a denominar delito económico se le asocian consecuencias jurídicas nuevas, nuevas sanciones ajustadas a, uno diría, como la naturaleza jurídica, ¿cierto? O el fenómeno, incluso, de la delincuencia económica, que las vamos a mirar a continuación. ¿Ya? Entonces, nuevas sanciones. Pero nuevamente, más relevante aún que aquello es que se establece un nuevo sistema de determinación de la pena y de cómo se va a ejecutar. Es decir, está bien, existen nuevas sanciones, pero respecto a las sanciones existentes, primordialmente la privación de libertad, ahora existe un régimen de determinación en el caso concreto de la pena y de su ejecución que es mucho más severo. También lo vamos a mirar a continuación. Y por último, bueno, importante obviamente es la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Ya? Al establecerse también hay una ampliación del catálogo de delitos y también de los criterios de imputación a la persona jurídica, pues bien, por supuesto, hay un nuevo modelo de imputación que amerita importantes ajustes y actualizaciones en los modelos de prevención de delito que deben operar en una empresa. Entonces, esos son como los puntos principales que en los siguientes minutos les quiero exponer y plantear. Francisca, si vamos a la siguiente lámina. Bueno, eh, quizá quisiera hacer un pequeño excurso, algo que es bien importante antes de decir que cambia la ley, que dice relación con los aspectos en que se mantiene la ley. Yo creo que esto quizá habría que enfatizarlo un buen poco. ¿Por qué? Porque todos nosotros lo hemos escuchado, ¿cierto?, en distintos contextos, bueno, incluso personas que dicen, oiga, bajo esta nueva ley yo me la voy a pensar si quiero ser director independiente de una compañía, ¿cierto? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los seguros que me amparan si ahora soy gerente de una empresa con esta ley tan dura? ¿Ya? Pero hay algo que no podemos perder de vista, ¿ya? Aquí no existe responsabilidad por el cargo. O sea, esa idea, yo soy el representante legal y por lo tanto respondo penalmente, es algo que nunca ha operado en materia penal, ¿ya? Y que tampoco se modifica con esta ley, ¿ya? O sea, por ocupar una posición o ejercer una función en sí, no se genera responsabilidad penal, sino que, como siempre ocurre en materia penal, hay responsabilidad por cometer un delito, por intervenir en un delito, y eso no se modifica. Dicho en sencillo, a ver, salvo algunos nuevos delitos que son los más cuestionables, en el grueso de los delitos es muy poco probable que alguien no se dé cuenta que cometió un delito, digamos, ¿ya? O sea, como, uy, no, pasó algo y yo no me di ni cuenta y me van a hacer responsable. Eso no es la idea del derecho penal y no es algo que se introduzca en esta ley, ¿ya? Eh, por otro lado, lo que también es bien importante es que, por regla general, en derecho penal, uno responde por participar activamente en un delito. Esta idea de que omití algo y me pueden hacer responsable existe también, pero es excepcional. Y también lo es en estos delitos, ¿ya? Entonces, un nuevo aspecto que hay que incorporar en este análisis en cuanto a que hay algo que en esta ley no es tan innovador, ¿ya? Por otro lado, muy importante, bueno, todos lo sabemos, en derecho penal se debe actuar con dolo, o sea, uno debe conocer y entender lo que está haciendo. También en esta ley existe una amplia consideración, como en todos los delitos, del error. La situación de error exime de responsabilidad y eso también se mantiene en esta ley. Es cierto, excepcionalmente también se sanciona la imprudencia, ¿ya? Pero es excepcional. Son ámbitos acotados en que uno por haber sido imprudente responde penalmente. Eso ya lo conocemos por los delitos que existían antes, a modo de ejemplo, las lesiones, el homicidio, ¿cierto? Que se puede ocurrir como un accidente en el ámbito laboral. Pues bien, ahí hay sanciones en el ámbito de la imprudencia, de una imprudencia grave, ¿ya? Lo conocíamos también respecto a, por ejemplo, el lavado activo, ¿cierto? Ahí por una imprudencia también grave, por decirlo de alguna manera. Y se introduce en las figuras más gravosas, más importantes de daño medioambiental en estos nuevos delitos medioambientales. Pero no son muchos ámbitos adicionales. Es decir, regla general, un actuar doloso, ¿ya? Entonces, yo diría que en un grueso de los delitos, sobre todo los que ya existían, los deberes para quien administra una compañía no se han modificado. Son los mismos que existían antes. Si uno hacía bien las cosas, y las sigue haciendo bien, el riesgo penal es el mismo que se tenía antes. Es cierto, si uno comete el delito, la consecuencia jurídica es distinta, pero son los mismos delitos de estafa, de administración desleal, de cuasi delito homicidio, etcétera, que existían antes también en la actividad empresarial. ¿Existen nuevos delitos? Bueno, ya lo dije, Jorge se va a referir un poco a eso, en que quizá uno pueda ver algunos nuevos deberes, pero el grueso es lo que yo hacía antes bien, lo sigo haciendo bien y no incurro en nuevos riesgos penales. Eso se mantiene.
Francisca, si avanzamos, ahora, en cuanto a los delitos, hablemos un poquito sobre los delitos y después sobre las penas. En cuanto a los delitos, vamos a la persona natural en primer lugar. ¿Se crean nuevos delitos? Sí, y también se modifican algunos que existen. ¿Ya? Muy rápidamente, los delitos medioambientales se crean, ya lo dije, ¿cierto? Toda la protección de secretos empresariales se crea un ámbito nuevo, también es muy interesante como protección para los intereses de la empresa, por cierto, ¿cierto? Y hay algunos delitos que se crean, como los acuerdos abusivos directorios, a lo que nos referiremos posteriormente, que son ámbitos nuevos. Algunos se modifican levemente, la corrupción entre privados se modifica un poco, ¿cierto? Se incluyen ahora los directores y administradores, algunos se restringen. La negociación incompatible solo se aplica ahora para las sociedades anónimas abiertas y especiales. ¿Ya? Y ahí pusimos un pequeño catálogo de cosas que se van entonces modificando. Si avanzamos, Francisca, vamos a ver que esto se suma a todos los delitos que ya señalé yo que existían y se categorizan como delito económico. Este es un sistema bien, digamos, con muchos detalles. En lo grueso, en lo que hay que saber, existen 4 categorías ahora de delito económico a los cuales le vamos a asociar nuevas consecuencias jurídicas. La primera son los delitos económicos per se. A modo de ejemplo, mercado de valores, corrupción entre privados, ¿cierto? Que siempre se realizan en una actividad comercial, siempre serán delitos económicos. Pero existe una segunda categoría y una tercera que deben tener un criterio de vinculación con la empresa para que no sean un delito común y pasen a ser delito económico. ¿Cuál es el criterio? El que la persona ejerza un cargo, cumpla una función o tenga una posición en la empresa. Una estafa puede ser cometida fuera de ese contexto, delito común, pero si se hace con esa conexión, pasa a ser un delito económico. Y el segundo criterio de conexión es que el delito se cometa en beneficio de la empresa. Entonces ahí está el grueso de los delitos que pueden ser comunes, pero que bajo ese criterio de vinculación pasan a ser delitos económicos. La tercera categoría es cuando uno participa bajo esos mismos criterios de vinculación con la actividad empresarial en un delito que comete un funcionario público. Como ejemplo, malversación de caudales públicos, revelación de un secreto de la administración. Pues bien, eso también puede ser un delito económico si tiene ese criterio de vinculación. Y por último, la cuarta categoría se refiere al lavado de activos, ¿cierto? La receptación, que ustedes saben que tienen 2 niveles, ¿cierto? El delito de lavado, pero después están los delitos precedentes, ¿cierto? O los delitos base. Lo mismo ocurre en la aceptación. Cualquiera de esos ámbitos en que esté esta vinculación con la empresa lo transforma en delito económico. Entonces, hay delitos comunes que se transforman en delito económico. Si avanzamos, vamos a ver ahora las penas. ¿Qué cambia con las penas? Bueno, se establecen por un lado nuevas penas. Eso es innegable que se establecen nuevas penas en algunos ámbitos, que son penas propias de los delitos económicos y que uno podría decir que hacen bastante sentido, ¿cierto? O sea, que existe comiso a ganancia, es la pena disuasiva por definición de un delito económico, ¿cierto? Es decir, no vale la pena cometer un delito si es que después todo lo que el provecho que saque del delito me lo van a quitar, ¿ya? No paga el delito, por decirlo así, ¿cierto? Las vías multa es un sistema que establece proporcionalidad en la multa, según los ingresos de la persona, para que una multa tenga impacto igual según el ingreso que tenga cada persona. Después podemos referirnos un poquito más en detalle cómo opera, ¿ya? Y se establecen ciertas inhabilitaciones justamente en los ámbitos en que puede ser sensible o interesante para la persona que comete un delito, y eso también aumenta el efecto disuasivo de las penas. Pero lo más relevante es lo que vamos a ver ahora. Las penas privativas de libertad obviamente se mantienen, ¿ya? Y son la parte central, digamos, que se mantienen para estos delitos. Si avanzamos, la pregunta es cómo se determinan estas penas privativas de libertad. Una idea muy central. Los que redactaron el proyecto dijeron no vamos a aumentar las penas de todos estos delitos existentes. Administración desleal tiene un marco penal y eso se mantiene. No se aumentan las penas a través de esta ley. Lo que se hace es lo siguiente. Se dice, mire, dentro de ese marco, ¿cuál va a ser la pena concreta que se deberá imponer? Pues bien, ahí vamos a hacer un cambio importante. Ya no sirven las agravantes, ya no se pueden aplicar las agravantes y atenuantes que determinan la pena concreta para el caso, que rigen para todos los delitos comunes. Eso no se pueden aplicar a los delitos económicos. Y entra un nuevo sistema de agravantes y atenuantes. Eso trae por consecuencia que, por ejemplo, ya no se puede aplicar a los delitos económicos la irreprochable conducta anterior. Yo creo que eso muchos de ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Y probablemente es muy difícil de justificar. No sé, ahí como uno puede entender, ¿cierto? Que alguien que estafa a una persona con un perjuicio de 400 millones tiene irreprochable conducta anterior y puede invocar ese atenuante, pero si causa el mismo perjuicio en el contexto de la empresa, no lo tenga. O si mata a otro ciudadano, digamos, puede invocar la irreprochable conducta anterior y se comete una estafa en el ámbito de la empresa, no tenga esta irreprochable conducta anterior. Pero eso sale porque ya no se pueden aplicar las atenuantes existentes en el sistema. En cambio, existen ahora otras agravantes y atenuantes, y ahí yo creo que hay que hacer una consideración también crítica. Es decir, la mayoría de las agravantes, por su naturaleza, por la naturaleza del delito, del fenómeno que se está realizando, va a concurrir. Ahí pusimos un ejemplo, intervenir activamente en una posición jerárquica superior.
Bueno, todo ejecutivo, gerente general, director, va a tener siempre esta atenuante, salvo que ya esté descrito en el propio delito esa situación. ¿Ya? En cambio, las atenuantes muy calificadas, las que permiten, de contrario, bajar la pena, por ejemplo, un perjuicio causado menor de 40 UTM. Bueno, yo en todos los años que llevo ejerciendo nunca he visto una querella por menos de 40 UTM. El sistema no conoce esas causas. ¿Ya? Por lo tanto, van a concurrir más bien las agravantes y no tanto las atenuantes por la propia materia que se va a estar ventilando en tribunales. Existe también la cooperación eficaz, que es una posibilidad siempre de poder ganarse un atenuante muy especial, pero que tiene sus bemoles, ¿ya? Que tiene sus complejidades. Si avanzamos ahora, vamos ya llegando más hacia el final, bueno, lo más importante es cómo se ejecuta esta pena. Uno recibió una determinada pena que está en un marco ahora mayor, si es que se concurren estas agravantes, pues bien, las posibilidades de cumplirla en forma sustitutiva, es decir, en libertad, se reducen relevantemente a través de esta ley. Si se trata de un delito económico, no hay posibilidad de libertad vigilada. Eso se elimina. Por lo tanto, un rango importante de penalidad ya no se puede optar por esa pena sustitutiva. En un rango inferior, ustedes lo leen ahí, bueno, existen, si es que sean alguna atenuante, etcétera, todavía formas de cumplimiento en libertad o en semi-libertad. Pero lo que busca la ley en la ejecución de la pena es que alguien que es condenado por un delito económico deba cumplir la pena privado de libertad. Efectivamente. Ante la misma pena fuera del sistema, quizás pena sustitutiva. Ante la misma pena dentro del sistema este nuevo, bueno, tendencialmente privación de libertad. Yo creo que ese es un asunto central dentro de esta ley. Y por último, vamos ya concluyendo en esta mirada panorámica inicial, personas jurídicas. Bueno, yo iría para simplificarlo, quizá ultra simplificarlo, perdón si lo sobresimplifico. Bueno, hay un cambio cuantitativo y uno cualitativo en esta ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que va a impactar importantemente en cómo se lleva a cabo la prevención de delitos en las empresas. El cuantitativo es más o menos evidente. Todos estos delitos económicos ahora se pueden imputar a la persona jurídica. Es decir, cuando nosotros mitigábamos riesgos, alrededor de 20 delitos, siempre se nos iban agregando uno por aquí y por allá, ¿cierto? Bueno, ahora es prácticamente cualquier delito compatible, digamos, con la naturaleza de una empresa, digamos, ¿ya? O sea, no hay sanción por abuso sexual, por supuesto, pero sí desde la amenaza hasta cualquier delito que ocurra en conexión con la empresa es imputable a la persona jurídica. Y el cambio cualitativo, y ahí hacemos algunas prevenciones, está medio escondido en el segundo punto, es que hasta ahora mitigábamos riesgos de delitos que se cometían en beneficio de la empresa, interés o provecho, decía la ley, ¿cierto? Esos son los riesgos que debíamos mitigar para que no se pudiera imputar el delito a la persona jurídica. Pues bien, eso también se elimina y ahora estamos obligados a mitigar todo riesgo que genere la empresa. La empresa como fuente de peligros o riesgos, ¿cierto? Para los intereses sociales, debe entonces mitigar esos riesgos si quiere desarrollar esas actividades, ¿ya? Y por lo tanto, ahora el modelo de prevención de delito tiene que extenderse a un ámbito mucho más amplio de riesgos que se puedan generar al interior de la empresa. Yo diría que ese es el cambio cualitativo bien importante. Uno quizá a la pasada, para ir concluyendo, que pueda añadir, es que antes estábamos acostumbrados a mitigar riesgos del ámbito, por decirlo así, simplificadamente, interno, ¿ya? Desde el directorio, pero siempre empleados, colaboradores. Ahora se abre en alguna medida también al ámbito externo, porque pueden ser prestadores de servicios que gestionan asuntos de la empresa frente a terceros, los que puedan generar esa responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Esos riesgos también hay que mitigarlos. Eso significa que tanto la metodología, pero también la profundidad del modelo de prevención de delito cambia. Desde luego, por supuesto que cambia. Y hay que hacer un mayor esfuerzo en la mitigación de riesgos penales en la empresa para que la empresa se pueda realmente eximir de responsabilidad, lo cual ahora también se explicita, ¿ah? De contramano, digamos, se dice mayores deberes de mitigación, pero ahora claramente se dice lo que antes siempre se entendió, ahora se explicita que eso permite a la persona jurídica, si es que está correctamente implementado, adecuadamente implementado el modelo de prevención del delito, le permite eximirse de responsabilidad penal. Le pido disculpas por haber hablado tan rápido, pero eran muchas materias que queríamos condensar para abrir esta conversación y obviamente estamos abiertos a cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, tremendamente ilustrativo. Yo creo que van a surgir aquí muchísimas preguntas. Una de las cosas por las cuales decidimos tener este webinar era precisamente porque el 1 de septiembre entra en vigencia la nueva ley de responsabilidad penal de la persona jurídica y todavía existía mucha incertidumbre que creemos que durante esta conversación muchas de esas inquietudes se van a aclarar y por supuesto sus preguntas las esperamos en nuestro chat. Bueno, ahora seguimos con Jorge. eh,
Quiero presentar a Jorge Lembeye, para mí es un gusto presentarlo, es socio y managing partner de Lembeye Abogados y nos va a presentar sobre los nuevos delitos de esta ley y las modificaciones a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Jorge es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un Master of Laws de la Universidad de Pensilvania. Jorge fundó el estudio de abogados Lembeye en el año 2017 y lidera el área corporativa asesorando a empresas en M&A, banca y finanzas, desarrollo y financiamiento, reestructuraciones, mercado de capitales y venture capital. Ha sido reconocido en diversos rankings internacionales y ha sido miembro directorio de varias compañías, contando con amplios conocimientos en materia de gobiernos corporativos y societarios en general. Muy bienvenido, Jorge. Perdón, no te escuchamos, Jorge. Ahí sí, espero que sí. Ahora sí. Sí, sí. Buenos días a Gracias. todos, muchas gracias Patricia, muchas gracias Rodrigo. Muy clara tu presentación anterior. En esta sección yo quiero poder darle una mirada algo distinta a lo que ocurre a propósito de esta ley. Nosotros podemos llegar a hablar de la penalización del derecho corporativo a propósito de los delitos que se crean en materia de sociedad anónima. Como Rodrigo señalaba, esta ley no crea delitos, no son tantos los que crea, pero algunos son muy significativos, ¿no? Y en particular aquellos que tocan a las sociedades anónimas que van a tener efectos mucho más allá de lo que se puede llegar a pensar. El primero al cual me quiero referir es al delito de entrega de información falsa, ¿no? Actualmente la entrega de información falsa en materia de sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas que están fiscalizadas por la CMF, está contemplado. Existe la ley de mercado de valores. Pero ahora este delito se amplía a todo tipo de sociedades anónimas, ¿no? Y consiste en que la administración de la compañía aprueba dar, ¿no? No requiere haber dado información que es falsa, poco, no fidedigna en sus aspectos relevantes respecto a la situación financiera, económica, jurídica de la sociedad. Esta información, ¿ya?, debe estar contenida en documentos, en instrumentos que la normativa aplicable exige a la sociedad entregar, como por ejemplo, balance, estados financieros, memoria. ¿Ya? ¿Por qué este delito es tan importante para el quehacer corporativo? ¿No? Porque va a ser común de que en procesos de M&A, en el marco de due diligence, pueda producirse una discusión penal a propósito de esto, ¿no? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué es información falsa en la memoria? Aquella que es poco fidedigna. En estos casos podemos caer en información falsa por omisión, vale decir, estados financieros que no contemplan una situación, no la reconocen adecuadamente, pasa a ser considerada falsa el día de mañana. Esto también ocurre con lo que debe informarse en la memoria de las sociedades. Información que no contenida ahí puede llevar a calificar que la memoria sea considerada falsa el día de mañana. Pensemos que todo esto suele juzgarse con el diario del día lunes, ¿no? Uno suele ver en que la alta administración de una compañía, un directorio, tiene que evaluar, ¿no?, si una situación que está en proceso, que no ha ocurrido, que se encuentra en proceso, puede o no derivar en una contingencia o en algo, ¿ya?, que deba ser informado o no. Entonces, muchas veces, en virtud de la prudencia, tú puedes decir, esto no es necesario informarlo, o esperemos, ¿ya?, porque todavía no sabemos las implicancias que esto pueda llegar a tener, ¿ya? En virtud de este delito, el incentivo es el contrario. El incentivo es sobrereacciona e informa cualquier situación en los estados financieros, en las memorias o en otros documentos que por ley son requeridos de entregar, porque el día de mañana esa situación puede ser llevada para construir de que la información entregada es falsa y que en consecuencia, ¿ya?, no cumplió con lo que la ley prevé y puede pretenderse la configuración de este delito, ¿ya? Otro aspecto relevante respecto a este delito de entrega de información falsa es que no requiere perjuicio, ¿ya?, y que basta la aprobación de dar la información, ¿ya? O sea, el mero acuerdo del directorio, por ejemplo, y la aprobación de los estados financieros conllevaría, ¿ya?, la configuración de este delito sin la información falsa, ¿ya?, independiente del perjuicio que pueda tener. Entonces, vemos de que es probable que en procesos de manejo en el marco de los due diligence, una situación parecida a lo que está ocurriendo sin la aplicación de este delito por la fecha en que ocurrieron los hechos, en el caso de Australis, ¿no? Que vamos a ver discusiones de orden penal
¿ya? Respecto de las disputas que pueden haber entre un comprador y un vendedor, ¿ya? En una operación de M&A. Pasemos al siguiente. Este delito, lo mencionaba Rodrigo también, era acuerdos abusivos del directorio, ¿no? Harto que comentar respecto de este delito, ¿no? Pues se habla de los acuerdos abusivos del directorio, ¿no? Y tiene una tipificación bastante curiosa, porque habla, dice lo siguiente: los directores, gerentes y administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima en que dice, los que prevalecen de su posición mayoritaria en el directorio de una sociedad anónima a optar en un acuerdo abusivo. Pues bien, en el directorio no hay una posición mayoritaria, si uno lo mira así, porque son todos directores y todos se deben al interés de la compañía y no se deben al interés de los accionistas con cuyos votos fueron designados. Eso lo dice la ley de sociedad anónima desde ese tiempo. Entonces, es curioso hablar de una mayoría en el directorio, ¿no? Lo que uno puede ver es que puede haber una mayoría a nivel del controlador que designa la mayoría del directorio, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, este delito aplica, ¿no?, respecto de los directorios. Cabe hacerse la pregunta si aplica también respecto de las sociedades por acciones. Las sociedades por acciones podrían no tener un directorio, ¿ya? Mi opinión es que sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley que regula las sociedades por acciones se remite a la ley de sociedades anónimas en todo aquello que no esté regulado en el estatuto. O sea, aplica como estatuto subsidiario, supletorio, ¿ya? Y en virtud de aquello parecería razonable aplicar el mismo estándar a las sociedades por acciones. Entonces, ¿ya?, ¿aplica solo a las sociedades anónimas o aplica también a las sociedades por acciones? Es una cuestión que se va a tener que dilucidar en el futuro. Me pareciera que es razonable pensar que se debiese aplicar a las sociedades por acciones, ¿ya? Ahora, y cuando entramos en el mundo de las sociedades por acciones, ¿qué pasa si la sociedad por acciones no tiene un directorio? ¿Ya? ¿Se aplica este delito? ¿Qué pasa en consecuencia si el acuerdo abusivo lo toma el administrador de la compañía? No se aplica este delito porque resulta que no es un directorio. ¿Qué pasa si en lugar de llamarse directorio tiene un órgano de administración parecido pero con un nombre distinto, como un consejo de administración de otro tipo? Cuestiones que también suelen verse en materia de sociedades por acciones, porque permiten una amplia redacción de estatutos, ¿ya? Pues bien, ¿ya?, todas cosas que vamos a tener que ver en el futuro, pero que pareciera también razonable pensar de que puedan aplicarse, ¿ya? Pues bien, entonces estamos en presencia de este directorio que toma un acuerdo abusivo. ¿Cuándo se entiende que el acuerdo es abusivo? ¿Ya? Que es para beneficiarse económicamente a otro, que genera perjuicios a los socios, que vale decir que genere perjuicio a la sociedad básicamente, y que el perjuicio a los socios tiene que entenderse que deriva del empobrecimiento al afectar el valor de la compañía, ¿no? De esa manera se configura el perjuicio a los socios, ¿ya? Y que no reporte un beneficio a la sociedad, que es un corolario de lo dicho anteriormente. O sea, se genera un perjuicio a los socios porque no reportó un beneficio a la compañía, básicamente. Entonces, esto está pensado para que el directorio tome una decisión que no mira el interés de la compañía, sino que está mirando un interés ajeno de la compañía, perjudicando a la compañía. Típicos escenarios donde puede haber conflicto de interés, ¿ya? O sea, vale decir, el directorio no estaría cumpliendo con los deberes fiduciarios que tiene de actuar en el mejor interés de la compañía, ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva, conociendo el deber fiduciario de actuar con conocimiento en el mejor interés de la compañía, ¿ya?, y tomo lo que decía Rodrigo, este delito no añade nada nuevo, ¿ya? El directorio debe comportarse de aquella forma, ¿ya? Ahora establece una sanción penal al respecto cuando ello se incumple, pero no es una conducta típica nueva. El directorio tiene que cumplir con esos deberes fiduciarios, y no cumplirlo conlleva hoy responsabilidad civil, responsabilidad personal de los directores. Ahora tendrían responsabilidad penal. Lo novedoso pasa aquí, ¿ya?, al incorporar esto a los accionistas o a los controladores. Y con eso pasamos a comentar algo que realmente es novedoso en materia de sociedad anónima a propósito de esta ley, que son los deberes fiduciarios del accionista controlador. Los deberes del directorio los conocemos, ya datan desde hace mucho tiempo, pero la ley no consagra deberes fiduciarios del accionista controlador, que es una situación que jurisprudencialmente se empezó a desarrollar en Estados Unidos hace ya casi 50 años. Pero acá no, vale decir,
los accionistas, cuando actúan como directores, tienen que actuar en el mejor interés de la compañía. No pueden mirar su interés propio. Pero cuando son accionistas, con el sombrero de accionistas, pueden, ¿ya?, o actuar mirando su propio interés y no teniendo que, en consecuencia, mirar el mejor interés de la compañía. Esa es la forma clásica en que esto se ha entendido, ¿ya? Que los deberes fiduciarios ocurren solo a nivel del director. Hoy, con esta modificación, es el accionista que, prevaliéndose de su condición de controlador de la sociedad, indujeron un acuerdo abusivo del directorio. O sea, claramente está ahí, ¿ya?, reconociendo primero que los directores pueden infringir su deber fiduciario y estableciendo en consecuencia una sanción para el accionista controlador, ¿ya?, que induce a los directores a tomar una decisión respectiva. Entonces, aquí estamos en presencia de deberes fiduciarios del accionista controlador. ¿Y eso supone qué? Supone ejercer las mayorías de controlador mirando el interés común de la compañía o mirando el mejor interés de la compañía, ¿ya? Podemos usar como símil lo que se reclamaba mucho en los procesos constitucionales, en que la mayoría ejerce esa mayoría pensando, ¿ya?, en el interés general y no solamente en que puede aprobar una disposición porque tiene los votos para aquello. Esto es absolutamente nuevo en términos de regulación, de consagración legislativa para los deberes fiduciarios del accionista controlador, cosa que es realmente novedosa. Pasemos al siguiente. Delitos concursales. Los delitos concursales ocurren en lo que era conocido como el periodo sospechoso de la quiebra, que son 2 años anteriores a la liquidación de la compañía. En un proceso de quiebra se entran a revisar los actos realizados por la compañía y se ve qué actos o qué contratos realizados en perjuicio de los acreedores pueden ser revisados. Es el típico caso de la acción pauliana. Aquí lo que se establece es que el que realizare un acto manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio dentro de 2 años anteriores, ¿ya? ¿Qué se entiende por administración racional del patrimonio? La administración no tiene ninguna obligación de conseguir resultados, es una obligación de medios las que tiene, de actuar en el mejor interés de la compañía. Tiene que tomar decisiones que sean razonables en función de la necesidad de ese patrimonio en un momento respectivo. Si estamos en presencia de una compañía que está en insolvencia, que es la antesala de la quiebra, claramente está pasando por una situación de estrés financiero y va a tener que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo poder hacer la enajenación de activos, la contratación de pasivos, etc. Y puede que con todas las medidas que esa administración realice, aún no sea susceptible de poder que esa empresa cambie su destino y no termine en liquidación. Pues bien, esos actos son racionales o no, habrá que juzgarlos en función de cuál fue el interés que se tomaron. Si las decisiones que se tomaron de enajenar activos o contratar empréstitos fueron para la operación de la compañía, parece racional, incluso si esas son las decisiones que terminan hundiendo la compañía el día de mañana, no así parece racional si lo que estamos haciendo frente a un deudor que se está tratando de desvestir de sus activos en consecuencia para distraer bienes de los acreedores el día de mañana. Importante tener en cuenta lo siguiente, que esto aplica durante 2 años desde la liquidación de la compañía. Esto no aplica para los supuestos de reorganización de la compañía. Vale decir, si una compañía entra en un proceso de reorganización y termina aprobando un plan de reorganización, este delito no va a aplicar. En consecuencia, no se pueden revisar los actos que ha realizado en el periodo anterior. Esto es un incentivo para que las compañías vayan por el camino de la reorganización, ¿ya?, y no entren en una fase de liquidación. Otro elemento que requiere el conocimiento real o presunto del mal estado de los negocios de la compañía, cuestión que, bueno, parece bastante natural en el caso de la administración, que es la que puede llegar a cometer estos delitos. Pasemos al siguiente. Ya, hemos hablado de la entrega de información falsa y sobre todo está con como decía, la de la información, de los acuerdos abusivos y de este delito concursal, ¿ya? Entonces ahora hay que pensar qué hacer, ¿ya?
Y esto llama un poco más a ocuparse que preocuparse, ¿ya? El estándar, como mencionaba Rodrigo, no ha cambiado. La responsabilidad es exactamente la misma. Entonces, refresquemos un poco la idea de los deberes fiduciarios que debe tener la administración. Un buen y un adecuado cumplimiento de los deberes fiduciarios por parte del directorio y la alta administración es la mejor medicina preventiva a una situación de este tipo, ¿ya? En eso mencionar el Business Judgment Rule, ¿ya? Que es la forma en que uno puede mirar el cumplimiento de los deberes fiduciarios. Y eso supone, ¿no?, que las decisiones de la administración las tome con conocimiento, o sea, de los impuestos, y, ¿ya?, de manera informada. Si la administración toma las decisiones de manera informada y con conocimiento y no tiene conflicto de interés, tiene la protección del Business Judgment Rule y se presume que su actuar es legítimo. De nuevo, recalcar la idea de que es una obligación de medios, no de resultados. ¿Tiene que tomar buenas decisiones? No. Tiene que tomar decisiones honestas, responsables, informadas, ¿no? No decisiones inteligentes. La ley hace a los directores o a la administración fiduciaria para actuar conforme a ley. El mercado los hace inteligentes. Los malos administradores se reemplazan, ¿ya? Pero eso no es constitutivo de delito. El cumplimiento adecuado de este principio, ¿ya?, es lo que más respaldo puede dar para evitar que el día de mañana esto sea cuestionado, ¿ya? Una bajada de esto va a tener que ser lo que ocurre a nivel de en directorio, por ejemplo, de las actas, de dejar que las actas no sean crípticas, de mantener una adecuada información en ellas respecto de cómo se tomaron las decisiones, qué asuntos se valoraron, ¿ya? Esto principalmente cuando se trata de situaciones de estrés financiero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Por el delito que comentábamos recién, ¿no? Son cosas y son prácticas a nivel de cumplimiento de deberes fiduciarios, ¿no?, que es muy importante llegar a tener. La siguiente, por favor. Ahora, un par de minutos para hablar de compliance. ¿Qué es lo siguiente? O sea, la ocupación, cumplir con los deberes fiduciarios, tener un adecuado y buen sistema de compliance, ¿ya? Tener una cultura de compliance. El compliance, que es la parte de esta ley que empieza a regir en septiembre, viene del año 2009. Durante estos años, ¿ya?, fue criticado porque se entendió que bastaba con un cumplimiento más formal. O sea, bastaba con tener un plan de prevención certificado y se entendía que ya se liberaba de la responsabilidad penal de la empresa, ¿no? No, entonces se tornó en una suerte de parte de un checklist con lo que había que cumplir y no mirar tanto la eficacia o el cumplimiento o los efectos reales que este plan podía tener en la prevención del delito. Pues bien, la ley cambia el fundamento, ¿no?, y nos pasamos de un cumplimiento formal a un cumplimiento efectivo, ¿no?, porque supone de que el delito fuere favorecido, facilitado por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado. Recalcar eso, implementación efectiva y un modelo adecuado. ¿Qué es un modelo adecuado y cómo se hace una implementación efectiva? Pues bien, ¿ya?, eso cambia de empresa en empresa, de industria en industria. Rodrigo mencionaba de algo muy cierto, ¿okay? La actividad económica genera riesgos, ¿ya? La empresa se tiene que mirar a sí misma. No tiene que ir a mirar el catálogo de los delitos, de estos 200 delitos, para ver qué es lo que puede ocurrir, ¿ya? Lo que tiene que hacer es mirar dónde su quehacer empresarial pueda generar riesgos, ¿ya?, y cómo poder mitigar esos riesgos y darle una adecuada cabida en un plan de prevención. Este plan de prevención va a variar dependiendo del tamaño de la compañía, de los presupuestos que esta compañía puede manejar, de los riesgos también que pueda generar, ¿no? Y es ahí donde entonces hay que mirar que si este plan es adecuado, ¿ya?, para poder generar una prevención de un delito en cuestión, ¿ya? Cosas a tener en consideración, ¿ya?, en cambio en materia de compliance. Ya no se habla de un oficial de cumplimiento, sino que se habla de personas responsables, ¿ya?, de estos planes. Y con esto estamos pensando en que, ¿ya?, puede haber más de alguna persona porque las competencias son distintas.
¿ya? Una empresa puede generar riesgos en distintas áreas y no solamente puede haber una persona a cargo de este plan de prevención del delito y que tenga que tener competencias para manejar todos aquellos. No, ahora se busca que esté disperso, ¿no? Otro elemento a considerar para que este plan sea considerado adecuado es la autonomía con que estas personas puedan ejercer su función, ¿no? Si esta es una persona que depende, por ejemplo, del gerente general, le debe reportar permanentemente, bueno, en fin, puede llegar a cuestionarse que tenga la autonomía, que el presupuesto que pueda llegar a tener, cuántas personas puedan trabajar con él, en consecuencia, esos recursos, ¿no?, para poder realizar una tarea adecuada, ¿no? Autonomía respecto a la administración. Me ha tocado ver en muchos casos que nos hacen la consulta de si el fiscal de la compañía, el gerente legal de la compañía, que es la persona que parece como naturalmente destinada a ser uno de estos compliance officers, puede o no puede ser, digamos. Sí, la ley no lo prohíbe, ¿no? Pero ¿no?, muchas veces también pasa esto de cuestionar de que el gerente legal de la compañía depende del gerente general o depende del directorio y no tiene un nivel adecuado de autonomía. Eso es una situación que también se da y en la experiencia comparada hay muchos casos en que no corresponde a los equipos legales de la compañía, sino a departamentos completamente distintos. ¿Para qué? Para poder obtener efectivamente esta autonomía. ¿Ya? Recalcar mucho que la autonomía y los presupuestos, ¿no? Este, otro elemento del compliance a destacar aquí es la capacitación que puedan tener, ¿no?, las personas de la compañía, ¿no?, y cómo eso se vive al interior de la compañía. Cuando ustedes piensan en que las capacitaciones sobre esta ley puedan tener, por ejemplo, lugar un día viernes a última hora, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde, pareciera ser de que está siendo poco importante o que tenga que ser después del horario de trabajo, ¿no? Cómo la compañía hace carne esta ley y busca de que el modelo que pueda adoptar, ¿ya?, pueda ser informado, pueda ser vivido por las personas de la compañía que están en condiciones de poder, ¿ya?, cometer estos delitos, ¿ya?, porque son las personas que participan de estas actividades que crean riesgo. Otro elemento a tener en consideración para ver qué tan adecuado es el plan y por sobre todo la implementación efectiva de este, ¿ya? Los contratos de trabajo, por ejemplo, ¿cuántos de los contratos de trabajo establecen sanciones porque porque no cumpla con lo previsto en el plan, porque no haga las capacitaciones respectivas, ¿ya? O sea, establecer beneficios, incentivos y también a su vez sanciones, por ejemplo, ¿ya? O sea, que un contrato de trabajo prevé que diga que, ¿ya?, el no realizar las capacitaciones será un incumplimiento grave del contrato de trabajo, es una adecuada señal a que está buscando la implementación efectiva del mismo. ¿Por qué? Porque puede llegar en la aplicación de una causal de término del contrato de trabajo, ¿ya?, producto de no cumplir con esto. Es la cultura en materia penal, ¿ya? Y que eso, la siguiente, por favor. Hoy se aumentan, esto lo mencionó Rodrigo, se aumentan los delitos por los cuales la empresa llega a responder. También aumenta quiénes son las personas responsables de estos, que pueden llegar a cometer estos. Destacar ahí a los representantes, a los apoderados. O sea, hoy una compañía puede ser responsable, ¿ya?, por quienes le presten servicios a esa compañía. Entonces esto lleva a que la compañía tenga que ocuparse que sus prestadores de servicio tengan un adecuado plan de prevención del delito, ¿ya? Porque de lo contrario los actos y omisiones de estas personas pueden derivar en la responsabilidad de esta otra empresa, o sea, de alguien que está ajeno a la compañía. Aumenta las personas, ¿ya?, que comprometen a la empresa en hacer. Aquí pasan a ser hoy todos responsables. Esto es un cambio importantísimo respecto del escenario anterior, ¿ya? Y bien, como decía, para terminar y redondear esta idea, ¿no?, hay que ir por el cumplimiento efectivo, ¿no?, de este plan de prevención, y implica a darle un tratamiento cultural distinto a la responsabilidad de la empresa en materia delictual. Uno suele ver en empresas, por ejemplo, que
que generan o tienen una actividad riesgosa, como en la minería, en cómo se vive la seguridad. Me toca muchas veces ver que los directorios se parten siempre hablando de seguridad, que está la política en que todas las reuniones que agrupen a más de 4 personas tengan que hablar sobre un tema de seguridad. La seguridad se vive siempre, ¿no? Se vive siempre en ese tipo de empresas. Pues bien, ¿no? Quiero usar eso como ejemplo para decir que la responsabilidad penal de la empresa lleva a darle un tratamiento de importancia a los riesgos penales que la empresa puede llegar a tener. Entonces, que tenga importancia a nivel del directorio, que se trate periódicamente, que se pida informar de que hay un equipo de cumplimiento de esto con autonomía, con presupuesto, ¿ya? Y que se destinen recursos para dar la implementación efectiva, ¿ya? Es el cambio al cual esta ley nos invita, a tener un cambio cultural que lleve a ocuparse más que a preocuparse, porque no está cambiando el alcance de la responsabilidad que existía antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos, yo creo que aquí bastantes ideas importantes. Necesitamos, por lo tanto, modelos adecuados, modelos efectivamente implementados en las empresas. Tenemos que tener presente la necesidad de encargados de cumplimiento hoy en día que sean independientes, que reporten directamente a la administración. Y yo creo que estas materias ahora, de una perspectiva práctica, no podría ser mejor nuestra siguiente invitada, que es a quien conozco muy bien, a Sofía Paranza. Me pongo el sombrero de directora de CAP. Para mí realmente es un tremendo orgullo tener aquí a Sofía, con quien hemos estado trabajando precisamente en estas materias, y yo creo que nos va a aportar una tremenda mirada práctica sobre cómo es que están haciendo las empresas. Bueno, Sofía Ocaranza es la jefa de compliance de CAP y nos va a explicar cómo ha sido el proceso de CAP para implementar las modificaciones de la ley y así dar cumplimiento a la misma. Sofía es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, LLM de la Universidad de California en Berkeley, con especialización en Business Law y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta además con cursos de especialización en materia de gestión de riesgos corporativos y derechos humanos y empresas, y ha dedicado su carrera a diseñar e implementar programas de cumplimiento. Buenos días, Sofía. Estamos encantados de escucharte y que nos cuente las experiencias de CAP. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Pero ahora les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en CAP implementando esta nueva ley. Como comentario general, me gustaría tomar algo que dijo Jorge y que es bien relevante, y es que probablemente lo que funciona en una empresa no funciona necesariamente en otra, así que les voy a comentar algo que estamos implementando nosotros, que creo que en su raíz podría ser útil para muchos de ustedes, pero probablemente en la bajada haya cosas que difieran dependiendo de cada uno de los negocios. Bueno, la publicación de esta ley, y ya cuando empezamos a ver que esta ley empezó a tramitarse, en general yo creo que para muchos se generó un tema fuerte en cuanto a la preocupación por esta nueva normativa, pero yo creo que para quienes llevamos varios años trabajando en materia de implementación y diseño de programas de compliance, la verdad es que logramos, o al menos por mi parte logré verle el lado bueno, y es como esto nos empuja a que compliance ya dejara de ser un área que se encontraba aparte en la compañía, que gestionaba una matriz de riesgos que tenía que ver con, en principio, 4 delitos, después 8, después 12, y así se fueron incorporando algunos nuevos, y después dejamos un poco aparte los temas ambientales que tenían que ver con contaminación de agua, y por lo tanto fue una forma un tanto obligatoria de empezar a entender que esto es un tema que parte desde los procesos de la compañía. Y como decía Jorge, en este caso no es distinto, y no se trata de mirar primero el catálogo de delitos y luego ver en el fondo qué podría ocurrir acá, sino mirar primero cómo funciona, cómo opera el mapa de procesos, si queremos llamarlo de alguna forma, de la compañía, y poder seguir adelante. Porque como bien dijo Rodrigo, el mensaje que hemos tratado de transmitir es que lo que se hacía bien antes se tiene que seguir haciendo bien ahora, y que en el fondo no es un cambio tan trascendental en cómo hacemos las cosas, sino como la forma en que nos reestructuramos para que podamos en el fondo cumplir con los requisitos e ir un poco más allá de esta nueva ley. En ese contexto, nosotros la verdad es que empezamos a mirar esta ley con harto tiempo, y siempre comento que probablemente si lo hubiésemos empezado a mirar
en agosto del año pasado no hubiésemos alcanzado a llegar con una matriz de riesgos actualizada, ni con una documentación que se correspondiera a la nueva ley, ni con una dotación que en el fondo conoce y sabe que esta ley entra a regir el 1 de septiembre y las implicancias que esto tiene. Entonces, lo que hicimos en particular en CAP fue mirarnos a nosotros, mirar nuestro mapa de procesos, saber, entender lo que hacía cada compañía, porque en lo personal había cosas que probablemente no conocía y no sabía que se hacían dentro de la empresa porque no estaban relacionadas a los delitos que tenía antes la ley. Y por lo tanto, lo primero fue, ok, ¿qué hacemos en esta empresa? ¿Qué hace cada una de las áreas? ¿Cuáles son los procesos y los subprocesos en cada una de ellas? ¿Dónde podría tener probabilidad de ocurrencia un delito, ¿cierto? Y luego en un paso 2 hicimos específicamente esto. Revisamos, chequeamos, ok, estos son nuestros procesos, estos son nuestros subprocesos, y en ese contexto, ¿qué delitos podrían ocurrir sobre la base de estas descripciones? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos que este es un catálogo amplio, un catálogo que no nos va a permitir hacernos cargo de todo probablemente, y eso también se corresponde con que no a todos o no todos los delitos tienen probabilidad de ocurrencia en una compañía. Luego, lo que hicimos fue entrar a las áreas y hacer lo que denominamos talleres de riesgo, donde en el fondo nos juntamos con áreas completas para entender estos procesos y explicarles los nuevos delitos, hacer una revisión un poco menos conservadora, porque por supuesto como abogada siempre miramos, ¿cierto?, este catálogo y pensamos hasta en la probabilidad de ocurrencia remota de un delito que podría ocurrir en un proceso, entonces se nos generó un catálogo bastante amplio. Y también la idea era poder explicarle a las personas en qué consistía esta ley, cómo veían ellos esta nueva ley, qué controles tenían, etc. Y una cosa no menos importante es que yo creo que quienes trabajamos en esto muchas veces estábamos acostumbrados a actualizar nuestras matrices de riesgos reuniéndonos con los gerentes o subgerentes de la ley. Y eso por supuesto que está bien, pero además hay mandos medios, hay profesionales que en el fondo conocen también cómo funcionan los procesos y son ellos los que ejecutan los controles y muchas veces se ven enfrentados a los incidentes del día a día. Y finalmente, y ya de forma muy reciente, podemos contar, ¿cierto?, con una matriz de riesgos actualizada que nos va a permitir desde esa base poder mirar actualizaciones más precisas de documentos, programas de capacitación nuevos, programas de comunicación nuevos y temas que tienen también que ver con automatización de controles y monitoreo. En la siguiente, ya la idea es poder contarles en el fondo cómo hicimos este mapa. Trabajamos un mapa, nosotros como corporativo, como sociedad de inversiones matriz, no teníamos, ¿cierto?, un mapa completo de procesos y por lo tanto partimos de trabajar con eso. El resto de los negocios, por suerte, las empresas normalmente que operan tienen un mapa de procesos mucho más completo, con una descripción mucho más completa en cuanto a sus procesos, sus actividades, etc. Nosotros creamos el nuestro sobre la base de información secundaria, reunión en principio con gerentes y subgerentes y después validación con sus equipos en el fondo para poder llegar al detalle, a la descripción que en la siguiente lámina nos permitió poder hacer esto que nosotros denominamos este match de riesgos con procesos. En eso estuvimos gran parte del 2022, probablemente todo el segundo semestre del 2022, para en el fondo poder tener una primera mirada, un borrador de qué era lo que efectivamente nos aplicaba en CAP. En ese momento llegamos a la conclusión de que eran cerca de 90 delitos los que tenían probabilidad de ocurrencia en esta sociedad y en las sociedades, ¿cierto?, operativas, mucho más de 100, porque en el fondo todo esto que también comentó Rodrigo en su momento, este catálogo de delitos ambientales bastante amplio, está muy ligado a empresas que tienen algún tipo de operación y que podrían tener algún tipo de impacto en ese sentido. Consideramos el mapa, ¿cierto? Revisamos qué delitos tenían probabilidad de ocurrencia en cada uno de ellos. Y en la siguiente, la parte que en el fondo para nosotros fue más ilustrativa, con ese mapa, lo que hicimos fue empezar a hacer talleres extensos con las áreas. Por suerte tuvimos una buena recepción en cada una de ellas para que en el fondo nos pudieran contar, primero pudiéramos explicarles, ¿cierto?, la ley. Tuvimos algunas capacitaciones previas para explicarles los delitos nuevos de esta ley, qué era lo que como empresa estábamos pensando hacer para adaptarnos a ellos, y los distribuimos en áreas de riesgo, ¿ya? Hicimos talleres para las distintas áreas y creamos un instrumento de evaluación de riesgos que les entregamos a ellos para que de forma más amigable pudieran decirnos, ¿cierto?, o valorar o darle un número, un valor a la probabilidad de ocurrencia de esos delitos en sus procesos. Entonces, por ejemplo,
al área de finanzas, que se encarga de consolidar los estados financieros, ¿cierto? Y de gestionar esta información para posteriormente presentarla al directorio. Le dijimos, mira, ahora todos los temas que tienen que ver con uso de información privilegiada van a ser también un delito bajo la ley 20.393. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que ustedes estiman acá? De 1 a 5. Estos son los criterios. Y nos dijeron, ok, por decir algo, 3. Y en el fondo ya, ok, entonces, ¿qué hacen ustedes para evitar que se haga uso de información privilegiada? No se envían correos indicando los periodos de bloqueo, se publica en la página web, hay un manual de manejo de información de interés para el mercado, y fuimos en el fondo enlistando esos controles. Y la última pregunta que se le hizo a estas áreas fue, ok, ¿ustedes cómo valoran ese control? ¿Creen que este control es suficiente? ¿Qué es insuficiente? ¿Y qué propuestas tienen para mejorar esto? ¿Ya? En el fondo tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, considerando lo árido que puede ser entender una ley, como bien también lo decía Rodrigo, en principio esta ley tiene una redacción que puede ser compleja de entender incluso para nosotros que somos abogados. Y sobre la base de estos talleres hicimos un levantamiento de información que nos permitió también acotar ese escenario de delitos, que les decía, muchas veces nosotros podemos ser muy conservadores en la revisión y considerar delitos que tienen hasta la más mínima probabilidad de ocurrencia en la compañía. Evidentemente, si es que yo adopto ese criterio, voy a llegar a un catálogo de delitos mucho más amplio, pero también tengo que pensar en que esto tiene que ser un modelo que sea gestionable, un modelo que sea eficiente, un modelo que se asegure, se acerque o vaya, ¿cierto?, en correspondencia con las necesidades de la compañía, y por lo tanto tengo que preocuparme de lo esencial. Mientras en el fondo todos vamos un poco aprendiendo a adaptarnos a esta nueva normativa que no, en el fondo no tiene tanto distinto de la ley anterior, pero sí cambian muchas cosas en la forma y en cómo, ¿cierto?, generamos una cultura dentro de la compañía que nos permita a todos quienes nos dedicamos a esto estar tranquilos. Finalmente, sobre la base de la información que levantamos en esos talleres, en este instrumento para valorar riesgos que le entregamos a cada una de las áreas, en la siguiente construimos, ¿cierto?, nuestras matrices de riesgo, o en particular la matriz de riesgos de CAP, sobre la base de un criterio que intentamos homologar a todo el grupo, y es que trabajamos en grupos o categorías de delitos, no particularmente las mismas categorías que describía Rodrigo, que efectivamente son las categorías que están comprendidas en la ley, porque en el fondo hay ciertas categorías, sobre todo la primera y la segunda, que nos quedaban con un gran número de delitos y hacían un poco difícil, ¿cierto?, demostrar esto, porque en el fondo hacia adentro, pero nosotros que somos oficiales de cumplimiento probablemente podemos lidiar con un instrumento más complejo, más grande, pero a la hora de mostrárselo a las áreas, a la hora de presentarlos a los directorios, a los comités ejecutivos, a los comités de riesgo, resulta muy complejo, ¿cierto?, agrupar esta cantidad de delitos o hablar de uno de ellos individualmente, y por lo tanto los agrupamos en estas 10 categorías. Y trabajamos sobre la base de la evaluación de riesgos en ese contexto. Intentamos homologar estas categorías a cada una de las empresas del grupo, porque ustedes saben que nosotros, ¿cierto?, CAP además tiene otras empresas que son empresas que operan, empresas más grandes, empresas que tienen riesgos distintos, pero buscamos que la forma de presentar y la forma de crear al menos los instrumentos sea estándar para que nos podamos entender todos dentro del mismo lenguaje. Y de esta forma llegamos a una matriz de riesgo gestionable, no necesariamente acotada, pero que nos permite, ¿cierto?, enfocarnos en aquellos puntos que son claves para cada una de las compañías, ¿ya? Algunas, ¿cierto?, tienen más acceso a tecnologías que les permiten gestionar esto de forma mucho más adecuada, pero sobre la base de esta matriz es de donde partimos, ¿cierto?, nuestro trabajo ahora, que precisamente es la bajada, ¿cierto?, la actualización de los documentos que habíamos actualizado de forma muy teórica, pero la idea, ¿cierto?, es que se adapten a esto, y como paso, ¿cierto?, final para ya empezar a hacer como esta especie de pilotaje de nuevo sistema, con la designación de nuestros encargados de cumplimiento. Ya en el fondo, nosotros conscientes de que se elimina esta figura del encargado de prevención de delitos o oficial de cumplimiento como lo entendíamos hasta ahora, la idea es que esa figura se pueda transformar más bien en una especie de asesor, ¿cierto?, interno de cada uno de los encargados de cumplimiento por áreas respectivas, ¿cierto? Por áreas que tienen que ver con prevención de delitos ambientales, temas que tienen que ver con salud y seguridad, con gestión de contratistas y proveedores, normativa laboral, ¿cierto?, que si bien
las probabilidades de ocurrencia en empresas grandes pueden ser un poco más bajas. Igualmente hay que estarlo mirando, tenemos muchos contratistas y temas que tienen que ver, ¿cierto?, tan importantes para una sociedad de inversiones, como lo decía Jorge recién, es todo lo que tiene que ver con delitos contra el mercado financiero y delitos que tienen que ver, ¿cierto?, con entrega de información, en este caso a la Comisión para el Mercado Financiero y otros. Entonces ahora estamos en una etapa donde ya podemos darle una bajada a todo esto y ver esto materializado después de casi 2 años. Evidentemente, y creo que aquí hay algo que es un llamado a la tranquilidad en el sentido de que probablemente muchas cosas van a cambiar por el camino, probablemente las matrices se van a mover, si el día de mañana tenemos algún tipo de incidente, identificamos una nueva brecha, vamos a tener que ser capaces de estar actualizando esto. Yo creo que la importancia de que esto sea un instrumento vivo, que en el fondo se vaya modificando con el feedback de las distintas áreas, es fundamental. Y me parece que tomar, ¿cierto?, el aprendizaje de áreas que están en un constante sistema de gestión, por ejemplo, las áreas que trabajan con temas medioambientales, que se han certificado en algún tipo de normativa ISO, pueden ser muy buenos aliados para efectos de entender que esto es un tema que ya no funciona de forma parte como lo veíamos hace algunos años, sino que es parte de la compañía. Y de ahí, ¿cierto?, tenemos esta base para seguir promoviendo la creación de cultura que también comentaba Jorge. Eso por mi parte. Muchísimas gracias, Sofía. Tremendamente interesante recalcarle a nuestra audiencia que los encargados de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento, como los conocíamos, desaparecen de la ley. Hoy día hablamos de encargados de cumplimiento. Los encargados de cumplimiento son por áreas. La ley establece que tienen efectivamente que tener autonomía, tienen que tener una relación directa con la administración, facultades de supervisión. Y por lo tanto, lo que nos explicó Sofía da cuenta además de un sistema que es totalmente distinto porque además desaparece el modelo de cumplimiento y tenemos un sistema más vivo que exige, como nos explicaba Sofía, mapear los delitos, luego tener las matrices de riesgo. Muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que esto fue sumamente ilustrativo y tenemos preguntas, así que voy a empezar con las preguntas que nos han ido llegando. La primera, la primera pregunta que nos hicieron es si se terminaban en el fondo estas penas sustitutivas que teníamos antes, como las clases de ética. No sé, Rodrigo, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Claro, yo entiendo el sentido de la pregunta y está hecho con un poquito de malicia, yo creo, ¿no? Pero está bien, porque la verdad es que las penas cuando se obtiene una libertad vigilada está acompañada de ciertas medidas que pueden existir, ¿ya? Y eso obviamente sigue existiendo. Ahí hacía referencia a un caso particular, ¿cierto? Muy bullado, y esos grandes casos efectivamente hoy ya no van a poder acceder a libertad vigilada, muy probablemente, depende de la circunstancia concreta del caso, porque esa libertad vigilada no existe y va a tener que irse a un cumplimiento efectivo. Ya, y no van a haber esos cursos como se está señalando en la pregunta. Pero, esa es mi visión crítica de la ley, esta ley es como una cuestión de, como de pesca de arrastre, ¿sí? Agarra estos grandes casos, pero agarra toda la actividad empresarial que se puede realizar en contexto de no tan grave daño social, y esos casos que, permítame decirlo, digamos, son menores comparado con otros graves delitos que contempla nuestro sistema, bueno, también van a caer bajo esa situación de cumplimiento efectivo. Y eso yo creo que es algo que no hace tanto sentido, ¿ya? Pero efectivamente, los casos graves, efectivamente, ahora van a tener un cumplimiento efectivo. Eso es lo que busca la ley. ¿Sí? Sí, qué importante eso, ¿eh? La verdad es que la ley busca el cumplimiento efectivo, por eso se nos termina a nosotros, quienes seamos ejecutivos, directores o alguno de los sujetos de la ley, la irreprochable conducta anterior. Yo creo que eso es sumamente importante. El legislador mira, no sé, Rodrigo, si estás de acuerdo, a que se cumplan las penas efectivamente. Sí. Patricia, si puedo hacer un breve alcance todavía Sí, también en este punto, porque es algo que si uno hace un doble clic, nos entrega más información sobre la ley. Todos estos delitos económicos que pueden afectar a un gerente, etcétera, ¿cierto? Claro, el legislador se dio cuenta que probablemente estaba también incluyendo situaciones que no son estos grandes casos que generan conmoción social, que era su objetivo. Entonces establece una regla y dice, si estas conductas se realizan al interior de una micro o pequeña empresa, bueno, entonces no se aplica este régimen de delito económico, ¿ya? Eso pareciera ser un corte o un filtro interesante, pero yo también me parece que no es tan efectivo, porque recordemos, según la normativa, una mediana empresa
se determina según el nivel de facturación que tiene, que se determina por UF al año, qué sé yo, pero el fondo incluye a aquellas compañías que llega hasta el tope de más o menos 900 millones de pesos de facturación al año. Eso no es una super empresa de alta complejidad y que puede generar grandes daños sociales. Lo que viene inmediatamente superior, que está dentro de la empresa, dentro de la ley, son empresas que no tienen una complejidad tan grande, ¿ya? Entonces, al interior de esas empresas sí se van a poder cometer estos delitos económicos, ¿ya? Entonces, este corte no es muy efectivo. Sigue incluyendo en la ley empresas de una estructura relativamente sencilla, ¿cierto? Y que en la cual actúan ejecutivos que, bueno, son personas que no son especialmente poderosas, por decirlo así, ¿ya? Y que van a estar afectas a esta ley. Eso me parece importante destacarlo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pasemos a nuestra segunda pregunta. Nos preguntan, ¿quiénes son los profesionales capacitados para implementar este modelo? ¿Auditores, abogados? Yo aquí quiero hacer una distinción, perdón, les cedo inmediatamente la palabra. Si por implementar se entiende quiénes deberían ser los encargados de cumplimiento, los encargados de cumplimiento podrían ser los auditores, los abogados, en la medida que cumplan con los requisitos de la ley, que básicamente nos dice que sean independientes, tengan acceso directo a la administración, facultades de supervisión. En ese sentido, no es relevante. Pero si se quiere decir quién tiene que estar a cargo de diseñar o implementar el modelo, si deben ser los auditores o los abogados, no sé ustedes, no sé el panel qué nos puede decir sobre eso. Sofía. ¿Alguien? Oh, Sí, yo sí. creo que la Sofía es la persona más adecuada. Dar una respuesta. A ver, yo no creo que para efectos de... pienso más en cuanto a la expertise que en cuanto al cargo que ocupan en la empresa, porque en el fondo, por supuesto que pienso que para diseñar un modelo de prevención de delitos se necesitan abogados, ¿cierto?, que puedan entender la normativa de forma más sencilla, pero también se necesitan profesionales que muchas veces tienen otras competencias y que tiene que ver con cómo esto se gestiona, ¿cierto? Probablemente en el diseño los abogados podemos pensar en un análisis más bien, ¿cierto?, procesos, delitos, qué es lo que aplica, etcétera, y en algunos controles que son más bien típicos y que tienen que ver con cláusulas, con diseño de documentos, etcétera, pero también acá tienen mucho que aportar todos los equipos que se dedican a temas de gestión, ya a verificación de objetivos, a planificaciones anuales, a diseñar planes, a generar KPIs, a hacer reportes, etcétera, que muchas veces, ¿cierto?, tienen mucha más experiencia en temas de tecnología, de auditoría continua, etcétera. Y en cuanto a los auditores, efectivamente pienso que como por expertise profesional o las características en particular que tienen los auditores, perfectamente podrían dedicarse a estos temas, pero es importante, al menos bajo mi visión, que esto sea distinto de la auditoría interna de la compañía. Porque en el fondo, si pensamos en un modelo de 3 líneas de defensa, auditoría interna está en una línea distinta a la que es gestión de riesgos y cumplimiento, y por lo tanto es complejo pensar que el equipo de auditoría diseñe un modelo de prevención y después internamente también lo audite. En el fondo, ahí podría haber un tema de conflictos de interés internos, digamos, para efectos de auditar. Si bien efectivamente esta normativa nueva nos exige, ¿cierto?, un monitoreo periódico por un tercero independiente, igualmente muchas veces las áreas de auditoría interna de las compañías están mirando elementos del modelo de prevención cuando hacen auditorías, por ejemplo, a contratos, verifican el tema de las cláusulas, verifican, ¿cierto?, que se le hayan informado ciertas cosas a los contratistas, lo mismo en temas de reclutamiento y selección, en temas de donaciones, auspicios, membresías, etcétera, y por lo tanto, a mi parecer tiene un poco más bien que ver, si pensamos en la expertise o en las características de los profesionales en abstracto, por supuesto que podría diseñar este modelo un abogado o un auditor. A mí me gusta la fórmula donde participan distintos profesionales con distintas competencias en el diseño, pero el equipo de auditoría interna pienso que así como también nos pide independencia la ley, ¿cierto?, de la administración, también es importante que exista independencia, ¿cierto?, en cuanto a las líneas de defensa de la compañía para efectos de las revisiones que se puedan hacer. Esa es al menos mi visión. Y en esa Muchísimas gracias, Sofía. En esa misma Sí, línea, Jorge. lo que me estaba comentando Sofía, la ley antigua señalaba algo así como que el oficial de cumplimiento era compatible con las funciones de auditoría, ¿ya? Cuestión que se eliminó en la ley nueva. En la ley nueva no hace referencia alguna.
¿ya? Creo que va muy en esa línea de decir del conflicto que se podría generar, ¿ya? Respecto de quien desempeña funciones de auditoría interna en la compañía. ¿Sí? Muchísimas gracias, Jorge, por la aclaración. Tenemos otra pregunta que está dirigida al tema más bien penal. Dice, si la nueva ley puede sancionar al presidente de una compañía estatal cuando se hacen malas inversiones que producen pérdidas a la compañía y se compara el mismo trabajo que se hace en una empresa privada, pero esta última genera utilidades. En el fondo se está pensando en el régimen en el régimen de la ley de delito económico en empresa pública respecto a la empresa privada. Rodrigo, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Yo, yo quiero enganchar con algo que dijo Jorge ahí como idea central a propósito de la pregunta, ¿verdad? La idea de la Business Judgment Rule. Eso también tiene un correlato en materia penal, no olvidemos eso. Inversiones que resultan finalmente perjudiciales, que no dieron el rendimiento que se esperaban, etcétera, no se criminalizan, ¿ya? Si es que esas se han tomado bajo un criterio razonable, ¿ya? De racionalidad económica. ¿Por qué? Porque el derecho penal no solo sanciona causar daños, sino que tiene una mirada ex ante en que no se sanciona si es que la persona toma decisiones dentro de un riesgo permitido. Entonces, quitemos esa alarma, digamos, de que si yo hago algo, el día de mañana me pueden sancionar si no resulta bien. Porque si yo lo hago bajo ciertos criterios, el juez, el adjudicador, tiene que tener esa diferencia con la decisión adoptada bajo criterio de racionalidad. Entonces, solo esa idea, empresa pública o privada, si uno toma una decisión razonable, y eso finalmente por circunstancia, además, ajena, digamos, a los criterios que se tuvieron a la vista al tomar la decisión, resulta perjudicial, eso no constituye en el ámbito privado administración desleal, y en el ámbito público no constituye malversación de caudales públicos o fraude al fisco. Esa mirada ex ante es la que manda. Por supuesto, habrá que constatar ex post si hubo un perjuicio, pero lo que interesa es si uno tomó una decisión con información suficiente, bajo una cierta racionalidad económica, y por lo tanto ex ante era una decisión defendible, por decirlo así, ¿ya? Ahora, si entiendo bien la pregunta, también iba encaminada si hay alguna diferencia entre el régimen de la empresa pública, ¿cierto? No sé si la entendí bien, y la privada. A ver, claro, en nuestra legislación es bien llamativa esta situación. Siempre hemos tenido el fraude del fisco y la malversación de caudales públicos. O sea, la administración del leal en una empresa pública siempre estaba cubierta por esos delitos. Y donde estaba el déficit era en el ámbito privado, en que no teníamos el delito de administración del leal. Se genera este equivalente y se somete a unas reglas bastante similares desde la perspectiva del derecho penal, más allá de los deberes distintos que pueden haber para la sociedad anónima y en el ámbito de empresas públicas, pero desde la perspectiva penal se mantienen, digamos, en cuanto al perjuicio, las mismas reglas. Y solo para terminar, porque es lo que explicaba Jorge, efectivamente, las sociedades anónimas tienen ese reforzamiento penal ahora a través de los acuerdos abusivos, etcétera, ¿ya? Y pasa a ser muy interesante el régimen jurídico que adopten las empresas públicas para ver si esas normativas de la sociedad anónima le son aplicables o no. Y eso estará determinado por el estatuto jurídico que se haya dado a esa empresa pública, como sabemos, algunas creadas por ley, otras autorizadas por ley, constituidas como sociedad anónima, etc. ¿Ya? Pero ahí puede haber entonces un trato eventualmente diferente, nuevos delitos que se aplican en el ámbito privado, pero que no necesariamente se pueden aplicar entonces a la empresa privada. Depende de su estatuto particular. Y yo creo Muchísimas que es el gracias, caso. Rodrigo. O sea, que es el caso ¿Perdón? cuando se trata de una empresa pública creada por ley, que es distinta a la sociedad del Estado, en que el Estado tiene participación en sociedades actuando como privado. ¿Ya? Claro. A las sociedades anónimas les aplica esto, a las SPA, como mencionaba, creo que también, pues puede ser discutido, pero creo que está un poco fuera de discusión que hoy, con el alcance que tiene, que esto se puede aplicar a una empresa como Enami, ENAP o Codelco. ¿Mm? Sí, mira, aquí hay una pregunta bien interesante e importante. Nos dicen, bueno, ¿qué tan determinante será para la empresa mandante contratar empresas proveedoras de servicios que cuenten con modelo de prevención del delito? Cedo la palabra. O sea, yo creo que es muy determinante. También creo Creo que que hoy muy determinante. Incluso hasta los estudios de abogados que las empresas contraten tienen que tener un modelo de prevención, como prestadores de servicios que gestionan asuntos con esa representación. Así Efectivamente, yo creo, no sé, Sofía y Rodrigo, yo también tengo mi opinión. Sí, un breve complemento a lo que dice Jorge. Está esa figura, ¿cierto?, de el que presta servicios gestionando asuntos frente a terceros. Algunos lo han querido interpretar en forma restrictiva, puede ser, pero no perdamos algo de vista. No perdamos algo de vista. Prestadores de servicios, ¿ya?, que asumen una función importante en la compañía, ¿ya?, eventualmente pueden considerarse bajo
otra consideración de la ley, que es aquel que cumple una función para la compañía. ¿Ya? O sea, uno no puede simplemente eludir la ley en vez de encargárselo a un empleado, externalizar esa misma función, porque quizás por ese lado ese tercero va a generar responsabilidad penal. Es otro criterio también que contempla la ley, el que cumple una función para la compañía. No sé si Sofía lo ve así también. Sofía? Sí, efectivamente, hay un tema que puede ser un poco más, o se puede entender un poco más restrictivo, que es el que comentaba Rodrigo, pero creo que acá, al menos las empresas más grandes, igual estamos llamadas, al menos en mi parecer, a tener un rol en ese sentido y no simplemente como desligarnos porque la empresa no gestiona intereses nuestros, quizás no tiene autorización para reunirse con funcionarios públicos, contratar, etcétera, sino también acá hay una cosa que a mí me parece que es bien relevante y que es que por un lado sí tenemos que preocuparnos y tenemos que incorporar como parte de nuestros procesos de debida diligencia el conocer si nuestras contrapartes tienen, ¿cierto?, algún tipo de programa de cumplimiento con estándares más o menos bajos dependiendo del programa de que se trate. Y en el caso de los contratistas, que puede estar muy relacionado con lo que comentaba Rodrigo finalmente, es importante que también nos hagamos cargo de una u otra forma de comunicar y de capacitar a estos contratistas en la normativa que tiene la empresa y en los estándares que se le exigen a quienes trabajan con una empresa, por ejemplo, como CAP. Muchas veces no todas las compañías tienen el mismo acceso, ¿cierto?, a poder capacitar a sus trabajadores, a tener una persona que se dedique particularmente a cumplimiento, menos ahora más de acuerdo a la exigencia de la ley. Y en el fondo pienso que también en el marco de la implementación de este programa estamos llamados a diseñar también programas que tengan que ver con formar a nuestros proveedores mucho más allá de la cláusula, ¿cierto?, que estamos acostumbrados a poner en los contratos y que probablemente muchas veces se firma sin mayor cuestionamiento y no nos dice mucho tampoco respecto de si el proveedor está o no comprendiendo, entendiendo qué significa todo lo que dices. Gracias, Sofía. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que es bien interesante y muy relacionado con que puede afectar mucho a nuestras empresas socias. Nos preguntan qué pasa con aquellas empresas que son parte de un holding y que en Chile no tienen directorio, sino que dependen de un directorio afuera. ¿Les afecta o no la ley? ¿Qué les parece? ¿Rodrigo? A ver, yo creo que hay una consideración que nosotros lo llamamos el derecho penal en el espacio, por decirlo así. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado, porque uno piensa que está sentado en un directorio fuera y que por lo tanto no puede generar responsabilidad penal en Chile. Pero si es que algún elemento del delito se verifica en Chile, ¿ya? No la decisión, sino que el resultado, por ejemplo, es un delito que puede ser juzgado bajo leyes chilenas. Por supuesto, cómo alcanza después la persecución penal a alguien que está sentado en un directorio en Canadá o en otro país es una cuestión práctica. Pero quiero decir nomás que la persona que coopera o concurre en la realización de un delito que tiene un efecto en Chile, por ejemplo, supongamos una cuestión bien catastrófica, toman una decisión que genera una contaminación ambiental muy importante. Bueno, por el hecho de que esté fuera del país, esa persona no está exenta de responsabilidad penal por lo que genere en Chile, en la medida que tenga un efecto en Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo es los delitos propiamente societarios, ¿ya? Es decir, en que se denomina el director de la sociedad anónima, ¿ya? Lo que explicaba Jorge, ¿cierto? Que son de sujeto activo especial. Solamente lo puede cometer el director de esa sociedad anónima, el acuerdo abusivo, por ejemplo, bueno, está también el controlador. Eh, Efectivamente, si la persona que en el holding de alguna manera tiene incidencia en lo que ocurre en la sociedad chilena, pero no cumple con esa función formalmente, no podrá incurrir en ese delito, ¿ya? En ese delito de sujeto especial. Pero los que no son de sujeto especial, que son muchos, efectivamente puede participar en esa clase de delito, ¿ya? Y qué importante. Aprovechemos, hablando de delitos importantes, los delitos medioambientales que introdujo la nueva ley de delito económico. ¿Son un exceso del legislador, como se ha dicho? Bueno, ahí mi opinión es un poco mixta, digamos. Yo creo que era muy necesario tener delitos medioambientales en nuestro país, por supuesto, ¿ya? O sea, tenemos que ir a tono con los demás países, ¿ya? Y yo pienso que cuando se trata de delitos, como lo llama nuestra ley, de grave afectación del medio ambiente, por cierto, eso debe ser parte del derecho penal, digamos. Eso es parte de la responsabilidad del output dañoso que puede generar una empresa, es parte de su responsabilidad social. O sea, no puede, digamos, no sancionarse cuando se generan esos graves daños medioambientales. Cuestión distinta quizá es, y eso es lo que algunos han criticado, ciertos delitos más bien formales,
que eran más propios del ámbito administrativo, que se incorporaron también al ámbito penal. Por supuesto, ahí hay un ámbito en que se puede discutir si eso se debió haber dejado en el ámbito administrativo y no se debió haber criminalizado o si se debe incluir. Yo creo que un problema que tiene la ley, muy breve, ¿cierto?, es ciertos conceptos indeterminados, ¿cierto?, que no se tomaron de la legislación ambiental, que no son accesorios a la normativa y a la jurisprudencia ambiental, ¿ya? Y que por lo tanto generan incertidumbre sobre el alcance de estas nuevas figuras, ¿ya? En que uno dice, habrá que esperar cómo se decanta por el tribunal, etcétera, porque no son conceptos que se han extraído, se crearon especialmente para esta ley. Quizás ahí hubiese sido preferido simplemente, preferible hubiese sido que se tomaran los conceptos propios del derecho ambiental, ¿cierto? Y se hubiesen tomado todos ellos, hubiese sido completamente accesorio este derecho penal con relación a esa materia extrapenal. No se hizo así y eso genera cierta inseguridad. Pero de que necesitábamos estos delitos, yo creo que lo necesitábamos. Hay quizá una última consideración. Existen, para que lo tengan presente, previo a los delitos medioambientales existían muchos delitos especiales dispersos por todo el ordenamiento que de alguna manera captaban parcialmente los atentados contra el medio ambiente. No es que esos se hayan derogado, esos conviven con nuestros nuevos delitos medioambientales y también tienen que ser analizados desde la perspectiva de prevención de riesgo. ¿Ya? Muchísimas gracias, Rodrigo. Para Sofía, respecto al uso de las tecnologías para facilitar la gestión del modelo de prevención del delito, qué nos puedes contar sobre eso? ¿Tienes alguna experiencia? Bueno, yo creo que para todos el universo ideal sería de pronto poder automatizar algunas de estas cosas. Nosotros ya habíamos trabajado mucho con el área de auditoría continua de la compañía, que es un aliado de cumplimiento sin perjuicio de que no trabaja directamente con nosotros. En el fondo, en la generación de analíticos que nos permiten detectar ciertas desviaciones en los procesos. Ya nos permiten al día de hoy tener automatizadas algunas revisiones básicas o higiénicas, si se quiere, de debida diligencia, algunos temas que tienen que ver con facturación, generación de órdenes de compra y algunas cosas que al día de hoy podemos tener como alertas automáticas y nos permiten hacer un reporte de KPIs bien relevantes en la organización, y eso por el lado del monitoreo y control interno, ¿cierto?, nos ha sido bastante útil en la gestión de nuestro modelo. Pero la otra parte que tiene que ver con esto y que es una experiencia que está más en las empresas operativas del grupo, tiene que ver, ¿cierto?, con plataformas de gestión de riesgos que al día de hoy han alcanzado un nivel tal de desarrollo que permiten, ¿cierto?, notificar de forma automática de sus brechas a los responsables de cada uno de los procesos, que eventualmente son también o podrían coincidir con los encargados, ¿cierto?, de cumplimiento de alguna de las áreas. Nos permite notificar, ¿cierto?, a estos encargados cuando hay alguna brecha, cuando hay alguna desviación, y permite, ¿cierto?, un sistema integrado donde podamos estar todos de alguna u otra forma informados de incidentes, brechas, movimientos, ¿cierto?, en cuanto a la mitigación de un riesgo, si es que aparece algún factor de riesgo nuevo que pueda eventualmente ser causal de o aumente la probabilidad de ocurrencia, y eso nos permite con esto hacer un modelo un poquito más vivo. Ya hay varias plataformas que son de gestión de riesgos, ya sea en el mismo SAP o en otras plataformas que son anexas, que también trabajan, ¿cierto?, de esta forma y que nos han ayudado bastante a poder hacer esta gestión, sobre todo a las empresas que operan. Ya en una empresa que tiene una cantidad de riesgos acotados, probablemente no sea tan complejo administrarlo de forma más manual, pero en las empresas que son más grandes y que tienen una operación que es compleja, probablemente el uso de nuevas tecnologías sea fundamental y clave para poder hacer esto gestionable. Oye, muchísimas gracias, Sofía, por esa respuesta. La verdad es que podríamos quedarnos toda la mañana. Tenemos muchos temas, esto da origen a muchos temas y van a venir muchas interrogantes más, pero yo les quiero agradecer, vamos a tener que dejarlo hasta acá. Les quiero agradecer, espero que esta discusión haya traído más luces respecto de lo que significa la ley sobre delito económico y a su vez la modificación de la responsabilidad penal de la persona jurídica que tendremos ya en vigencia el 1 de septiembre. Así que muchísimas gracias a Sofía, a Jorge, a Rodrigo, y les agradezco a todos quienes se conectaron y esperamos verlos en otro evento de nuestra Cámara. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día. Gracias especialmente a nuestros panelistas de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.